Jóvenes, ¿cómo están? Vamos a estudiar ahora la ecuación de la parábola. Para entender la ecuación de la parábola vamos a observar una figura. Ustedes han visto un experimento científico donde usan la forma de una parábola para calentar una olla en el centro. Justamente eso ocurre porque todos los rayos que llegan a la superficie de la parábola tienen la particularidad, la característica de que rebotarán exactamente a un mismo lugar. Ese mismo lugar se llama foco de la parábola. Por eso es que en ese lugar se puede concentrar todo el calor que los rayos del sol pueden generar en la superficie de la parábola. Entonces, para nosotros comprender una parábola, necesitamos ver todas las partes de la parábola. Veamos, en primer lugar, nosotros tenemos el vértice. El vértice es el punto donde justamente comienza la parábola. Y luego del vértice hacia la parte inferior hay un parámetro, un valor P. Si regresamos un valor P, si avanzamos un valor P hacia abajo, esa línea perpendicular que se forma se llama directriz. ¿Por qué? Porque esa línea va a ayudar a hacer el gráfico. Luego tenemos, si avanzamos un P hacia arriba, tenemos el foco. Así que hemos encontrado el foco de la parábola. Luego, la línea vertical que cruza por el foco y el vértice se llama eje. Y la definición de la parábola dice que la distancia entre la directriz y un punto cualquiera de la parábola es igual a la distancia entre ese punto y el foco. Esa es la definición principal de la parábola. Así que vamos a hacer un intento de encontrar la ecuación de una parábola. Por ejemplo, en este caso, la ecuación de la parábola está dada por la fórmula x menos h al cuadrado igual 4p por y menos k. ¿Estamos de acuerdo? Aquí solo uno de los lados de los ejes está elevado al cuadrado. Y no es tan complicado, miren, donde h, k es el vértice de la parábola y el valor p es el parámetro, la distancia entre el vértice y la directriz y también entre el vértice y el foco. Y vamos a ver cómo funciona eso. Tenemos aquí hallar la ecuación de la parábola cuyo vértice es el 0,0 y el parámetro es p igual a 1. Lo único que tenemos que hacer es reemplazar en la ecuación de la parábola. Como sabemos que h vale 0 y k vale 0, entonces reemplazando sería x menos h al cuadrado igual a 4 por el parámetro por y menos 0. Operando, simplemente nos va a quedar x al cuadrado igual a 4y. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahora, tú quieres encontrar la forma de la parábola, quieres trazar la parábola. Si fuera una recta, tendrías los puntos y trazas. Si fuera una circunferencia, tendrías el centro y el radio y trazas la circunferencia. Pero ahora necesitamos, en primer lugar, como ustedes están observando, el vértice. Así, ¿cómo descubrimos el vértice? Vamos a mirar. Como ya sabemos tabular, vamos a tabular el 0. Para el 0x, y sale 0. Entonces, necesitamos unos 3 o 5 puntos para darle forma a la parábola. Pero lo primero que debemos encontrar es el vértice, y no es mucho problema porque usted ya sabe que el vértice es 0,0. Entonces, encontramos los otros 4 puntos y para el valor de x tabulamos. Para x2 vale 1. Para x menos 2 también vale 1. Para x4 vale 4. Para x menos 4 también vale 4. Así que podemos ubicar esos 4 puntos, el vértice y los otros 4 puntos, ubicamos en un plano cartesiano. Tenemos el vértice 0,0. Tenemos a una distancia P, en este caso como P vale 1, tenemos la directriz, a una distancia P hacia arriba tenemos el foco, ¿estamos de acuerdo? Tenemos el foco, y luego ubicamos ahora en los dos puntos. Tenemos los dos puntos A 2,1 y el otro punto A', porque son parecidos, el menos 2,1. Luego tengo el otro punto, el B 4,4 y el otro punto menos 4,4. Entonces ahora podemos trazar la parábola. Ya tenemos la ecuación, la forma de la parábola. Entonces no es difícil, jóvenes. Lo único que usted tiene que hacer es encontrar los puntos por donde pasa la parábola, comenzando por el vértice. ¿Estamos de acuerdo? Entonces veamos un segundo ejemplo. Miren, vamos a ver un segundo ejemplo. En primer lugar, no se olvide que la distancia entre la directriz y el foco es exactamente igual. Veamos aquí. Entonces, la distancia entre la directriz y el punto 2,1 sería 2, como ustedes pueden ver visualmente. ¿Y cuál es la distancia entre ese punto A
y el foco. ¿Cuál es la distancia? Ustedes se dan cuenta que es 2 también. Lo mismo ocurre en el otro lado. Ahora veamos, ¿cuál es la distancia entre la directriz y el punto B? Ustedes pueden notar que aquí hay una distancia de 5. ¿Será que entre el punto B y el foco también hay una distancia de 5? Claro que sí. Si ustedes se dan cuenta, forma un triángulo rectángulo que tiene un cateto 3 y el otro cateto 4. Por lo tanto, la hipotenusa será 5. Y lo mismo ocurre en el otro lado de la parábola. Por eso la parábola es una forma simétrica. Entonces, la directriz nos ayuda a comprobar que efectivamente, tal como dice la definición, la distancia entre la directriz y un punto cualquiera de la parábola es igual a la distancia entre ese punto y el foco de la parábola. Entonces, ahora veamos un siguiente ejemplo. Hallar la ecuación de la parábola cuyo vértice es el punto B, menos 2,1 y el parámetro P, 1 medio. Solamente tenemos que reemplazar. H vale menos 2 y ponemos allí, por eso es que se junta 2 menos en este lugar. Entonces tenemos hx menos 2 al cuadrado igual a 4 por 1 medio, que es el valor del parámetro, por y menos 1. Entonces, allí tenemos x más 2 al cuadrado igual a 4 por 1 medio y más 1. Operando tenemos x al cuadrado más 4x más 4, el cuadrado de un binomio, igual a 2y por menos 1, 2 por y menos 1. Entonces tendríamos aquí x cuadrado más 4x más 4 igual a 2y menos 2. Si podemos acomodar, tendríamos x cuadrado más 4x menos 2y más 6 igual a 0. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Tenemos que tabular. Y vamos a tabular los 5. Como ya sabemos cuál es el vértice, es menos 2,1, tenemos el primer punto. Entonces, ahora vamos a buscar para un x en la última ecuación. Para el x0, llévale 3. Para el x menos 4, llévale 3. Para el x1, llévale 5.5. Para el x menos 5, llévale 5.5 también. Entonces, si tenemos estos puntos, ubicamos el vértice, ubicamos los otros dos puntos, ubicamos a un medio más abajo está la directriz, ubicamos la directriz, a un medio más arriba está el foco, ubicamos el foco y ubicamos los 4 puntos restantes. El 0,3, ubicamos el menos 4,3, ubicamos el 1,5.5 y el menos 5, 5.5. Entonces ahora ya tenemos la parábola, ya hemos graficado, se terminó, muy fácil. Y por si acaso miramos la distancia entre la directriz y el punto A, será igual que la distancia del punto A y la directriz. ¿Qué opinan ustedes? Me parece que sí. Si ustedes pueden calcular, sería excelente. Lo mismo ocurre en el otro lado y la distancia del punto A', B' y la directriz será exactamente igual que la distancia entre B' y el foco, y lo mismo ocurrirá en el otro lado. Entonces, podremos decir que el gráfico de la parábola está bien hecho. Práctica, jóvenes, y les irá muy bien.